Están estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos nosotros a ver un poquito sobre la introducción a la educación para la ciudadanía. Y en esto nosotros tenemos el primero, ¿no? La primera diapositiva, que vamos a verla, la definición, sobre todo en qué significa en sí educación para la ciudadanía o qué conlleva en sí la ciudadanía en todo el entorno, ¿no? Aquí hay algunas definiciones, ¿no? Las definiciones eh, más usadas, ¿no? Entonces nos dice que la primera definición dice que es el conjunto de derechos y deberes que hacen que los individuos sean iguales en la comunidad política, ¿no? O sea, el estatus legal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de derechos y deberes, pues estamos hablando de dentro de la Constitución del Ecuador, tenemos en los primeros artículos, pues nos dictan, ¿no? Tanto nuestros derechos como nuestros deberes, ¿verdad? Y a la misma vez, pues, los derechos básicos que tenemos, ¿no? Como es el derecho a estudiar, a la salud, a la vida, a una identidad, a la vivienda, a la educación, etcétera, ¿no es cierto? Y los deberes, pues obligaciones, nosotros tenemos obviamente a que respetar a las demás personas, ser equitativos, ser solidarios, a la misma vez, pues, respetar bienes públicos, bienes privados, entre otras cosas, ¿no? Eso es en sí el conjunto de derechos y deberes que nosotros tenemos como ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Dentro de eso también nosotros tenemos el conjunto de conocimientos y actitudes que están a la base de las virtudes cívicas que ejercitan como actividad mediante la participación en asuntos comunitarios, ¿no? Debemos también entender que dentro de la educación para la ciudadanía, nosotros debemos tener el conocimiento en el que se basa, ¿no? Respetar tanto la soberanía nacional, nuestros símbolos patrios y entre otras cosas muy importantes, ¿no es cierto? Y dentro de eso están los símbolos patrios que están la bandera, el himno nacional y el escudo, ¿no es cierto? Eso en sí es como tipo de las definiciones de ciudadanía, ¿no? Otra de las cosas, pues tenemos que la ciudadanía practica una de las actividades moralmente deseables para en sí tener en cuenta qué es la democracia, ¿no? Alimentando, irla sacando a flote y a la misma vez que todas las personas, sean niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, tengan en sí el conocimiento qué es la democracia, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos tener en cuenta que democracia viene desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no es cierto? De la época eh, presocrática o socrática, obviamente que es gobierno del pueblo, en sí, o como nosotros sabemos que es la libertad que nosotros tenemos al momento de tener representantes dentro de un gobierno. ¿Listo? Aquí nos dice que implica educar en un conjunto de competencias cívicas, lo que ya estábamos viendo aquí hace un momento, con una metodología de debate y de deliberación sobre los asuntos comunes, ¿no es cierto? También nosotros tenemos en cuenta que la ciudadanía es una práctica, un proceso de ejercicio de los valores y a la misma vez eh, nosotros debemos tener en cuenta que como consecuencia eh, de la participación de diversos espacios sociales, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía no es más que nosotros conocer en sí cuál es nuestra constitución, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son en sí nuestros derechos, cuáles son nuestros representantes. Bueno, infinidad, muchísimas cosas nosotros vamos a ver en esto que es la materia de ciudadanía, ¿no es cierto? Aquí nos habla sobre que exige crear un espacio público de toma de decisiones. A la misma vez promover las oportunidades de participación en los ámbitos, en todos los ámbitos, ¿no? Aquí pues nos está hablando sobre los derechos tanto políticos como los derechos civiles que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Dentro del Estado ecuatoriano tenemos nosotros algunos poderes, ¿no es cierto? Que tenemos 5, que eso más después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta que nosotros sí podemos ser partícipes, o sea, obviamente poder ir a votar, poder sufragar y a la misma vez nosotros podernos identificar como representantes de algún movimiento o de algún partido político. Así, por eso son derechos políticos como derechos civiles. Nosotros tenemos otra diapositiva
con eso terminamos que en sí, en general, qué es lo que nosotros debemos saber sobre los valores éticos, la dignidad de cada una de las personas. Aquí también entra la ética y la moral de cada uno de nosotros, el cómo nosotros vamos a diferenciar este tipo de costumbres y tradiciones con la ética, ¿sí? Con la ética que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Las habilidades para la participación social. Aquí pues se desenvuelve mucho lo que le estaba comentando hace poco, ¿no? Que cómo la persona mayor de edad, de 18 años, puede participar en asuntos netamente, tanto políticos, ¿no es cierto?, como participar en el sufragio, obviamente, y a la misma vez ser candidato, ¿no? Aprender a convivir la base emocional, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener en cuenta que debemos ser en sí tolerantes al momento de poder discutir o al momento de poder hablar o dialogar con algún tipo de persona, ¿no? El conocimiento del entorno y de la sociedad. Para poder ser nosotros, para poder participar de asuntos sociales, de asuntos políticos, debemos entender el entorno en donde nosotros vivimos, que nosotros vamos a poder en sí sembrar o a la misma vez adaptarnos y a la misma vez poder en sí apoyar en dicha situación, ¿no? Entonces, eso en sí es lo que nosotros vamos a ver en este periodo, ¿no? Todo este tipo de actos en la educación para la ciudadanía. ¿Listo? Una buena tarde, estudiantes.